¿Qué tal, amigos de Yo Mobility te Hub? digo, el día de hoy nos encontramos nuevamente hablando de motores eléctricos. Al igual vamos a empezar a dar un pequeño repaso. De todo lo que hemos visto. Este sería nuestro parte 2, motores eléctricos. Parte 2, motores Oye, eléctricos. Daniel, ¿qué hemos visto hasta ahorita de los motores eléctricos? Oh, rayos. Hemos visto lo que viene siendo. Empezamos, porque no terminamos, no concluimos como tal. Empezamos a ver lo que viene siendo conexiones delta y estrella. Ok, digo, ya eso casi a finalizar el tema de la sesión pasada. Sí, al igual Ahora, como quiera, ahorita volvemos a dar otro repaso porque por ahí cortamos en el video, pero nuevamente volvemos a dar otro repaso. sí, digo, como hemos visto, amigos, hablamos de motores de corriente directa, motores de corriente alterna. ¿Cuáles son algunas de las cosas que diferencian cada una de las capacidades de estos motores eléctricos y sobre todo aplicaciones y usos, Daniel? Sí, sí, Hemos sí. visto que los motores de corriente directa pues los podemos encontrar en aparatos electrodomésticos, así como también en actuadores que encontramos en los vehículos. Y motores de corriente alterna pues los podemos utilizar, hay muchos usos, tanto industriales, digo aquí por ejemplo tenemos una rampita hidráulica que funciona en nuestro motor eléctrico como una bomba eléctrica para mover o crear una presión dentro de nuestros pistones y que nos ayuden a subir y bajar los coches para poder desarrollar algún trabajo. En los coches eléctricos o híbridos podemos encontrar que estos motores de corriente alterna pues nos van a ayudar a propulsar o a mover nuestros coches. Ujú. También vimos, bueno, eso fue parte de motores. Vimos lo que viene siendo motores asíncronos y síncronos. Así es, Daniel, De, háblanos un poquito de ello. oh, rayos. Este, hasta como entendí, Pepe, porque pues ahora sí prácticamente aquí, si se fijan, yo no estoy hablando tanto porque estoy simulando ahora sí que básicamente uno de ustedes, de los que están ahí atrás. Entonces, por ejemplo, un alumno que bien entendió, que esperemos que ustedes sí hayan entendido bien. Por ejemplo, un motor asíncrono y un motor síncrono, diferencias, uno es, para empezar, que uno es asíncrono y otro es síncrono. Uno es con al inicio y otro es sin al Sí, inicio, al inicio. porque muchas veces cuando uno menciona asíncrono piensa que es el asíncrono, pero es el síncrono. Entonces, uno, como ya lo mencionamos en el ejemplo que estuvimos dando con el rotor, es uno va a girar conforme el mismo campo magnético, el rotor va a girar conforme el mismo campo magnético da el giro y el otro va a girar con el empuje del campo magnético. Bueno, el rotor va a girar con el empuje del campo magnético. Esto quiere decir que el rotor va a girar más rápido que el campo magnético. Así es, Daniel, como ya lo dijiste, un motor síncrono, digo, como la palabra dice, va a estar trabajando en sincronía, es tanto el movimiento del rotor con el movimiento del campo magnético que se vaya generando en nuestro estator. Mientras que un motor asíncrono, no va a ser tan síncrono en la hora de su movimiento. El motor, este tipo de motores, pues el campo magnético va a ir, como quien dice, empujando lo que viene siendo la fuerza o el movimiento de nuestro rotor, entonces nuestro rotor va a alcanzar una velocidad mayor a la de nuestro campo magnético que se empieza a crear en nuestros estatores. Sí. Y bueno, también parte de lo que vienen siendo las conexiones delta y estrella, que lo mencionamos al principio, ¿no? Pues que ahora sí, básicamente, por ejemplo, en la conexión estrella todos iban hacia un punto neutro. Ajá. Entonces se da cuenta que, bueno, yo pongo dos y tú me pones uno. Okay. Es como si Entonces, tuviéramos las tres bobinas conectadas y convergen en un punto neutro. Y este punto neutro va a tener una capacidad diferente en nuestros voltajes de fase. Una fase va a ser la alimentación de una línea. Digo, igual como que ya lo van a estar viendo en la presentación, pero de manera representativa vamos a tener una bobina con un voltaje de línea y nuestro voltaje de fase lo va a definir el neutro y va a ser menor que el voltaje de línea de alimentación que vamos a tener en nuestras bobinas. Mientras que una conexión delta, a ver, haz el triangulito, Dani. Un triangulito, vamos a tener nuestro inicio de bobina conectada con nuestro final de la otra bobina y así sucesivamente hasta conectar, hasta hacer la formación delta o formar un triangulito entre ellas. Y nuestro voltaje de alimentación entre ellas va a ser el mismo que el voltaje de fase. ujú, ¿Sí? Eh, no sé, vamos a seguir con el tema, Daniel. sí. Ahí tenemos nuestra grabación, aquí por la parte de edición y el productor Abdo se va a encargar de hacer todo esto, entonces ustedes en sus pantallas, a la vez de vernos nosotros, van a ver también una presentación muy bonita que hemos hecho, Y el gran trabajo del ingeniero Abdo editando. editando. Se va a desvelar editando estos videos, señores, así que pongan atención. Digo, como ya hemos platicado las conexiones, digo, ahí tenemos una esquemita que a manera representativa, digo, lo hemos hecho, lo hemos encontrado. Ambas conexiones son solo con disposiciones, un sistema trifásico, un sistema monofásico funciona muy distinto a un sistema trifásico.
Y pues, la verdad no nos enfocaremos tanto en un sistema monofásico porque la verdad la mayoría de los fabricantes, o si no es que todos los fabricantes de coches eléctricos e híbridos, utilizan un sistema trifásico, como hablamos al inicio. Podemos trabajar con frecuencias más amplias y sobre todo vamos a tener ya 3 bobinas energizadas, tanto positivas o cargadas positivas y negativamente, pues vamos a tener mayor fuerza de tracción, mayor fuerza de repelión a la hora que se vayan a converger en nuestro rotor, y vamos a poder mover mayores cantidades de peso o masas, y esto pues por ende mayor torque en nuestro motor eléctrico y alcanzar velocidades más altas. Digo, hemos hablado un poquito de velocidades y aplicaciones, Daniel, pero ¿tú sabes cómo pasan la fuerza de un motor eléctrico a las llantas de nuestros coches? Bueno, sí depende prácticamente, o bueno, mayormente se utiliza mediante una caja de engranes. Por ejemplo, en el caso de Toyota del Toyota, digo, ahorita no tenemos aquí un transeje híbrido, pero la parte del rotor, ambas partes del motor van hacia una caja de engranes. Digo, cada una están conectadas individualmente, son cajas de engranes, pero pues ya después. Aquí como lo vamos a hacer en representación, y si tenemos, es un motor eléctrico junto con una caja de engranes. Aquí lo que tenemos, Daniel, tenemos lo que viene siendo una caja de engranes. Digo que es un sistema muy básico que vamos a poder encontrar en algunos coches eléctricos. Van a haber algunos que vamos a poder tener una transmisión inclusive de 2 cambios. Digo, me tocó en el Porsche Taycan, y tanto también en el Tesla tenemos una transmisión de ejes planetarios ahí, que vamos a tener una horquilla donde vamos a poder conmutar las 2 velocidades. Vamos a tener una velocidad de engranaje, una relación de engranaje más baja para poder aprovechar el torque de nuestro motor eléctrico, para poder mover lo que es o salir del punto inerte en el que se encuentra la masa suspendida, y luego conforme vamos agarrando una velocidad mayor, no sé, por decir 60 kilómetros por hora, que ya rompemos ese esfuerzo, que nuestro motor ya no le vamos a aplicar tanta carga eléctrica o tanto voltaje. Vamos a poder encontrar una caja, vamos a poder encontrar un segundo cambio que va a ser una relación mucho mayor a la hora de engranar, y vamos a poder bajar lo que es el consumo de nuestro motor eléctrico, y por ende pues vamos a poder ampliar nuestra eficiencia o nuestro rango de baterías que podemos tener. Sí. Y prácticamente, ¿cómo se conecta esto? Pues la flecha, bueno, la flecha. El motor normalmente sale una parte de la flecha, bueno, aquí depende mucho la vez el fabricante del motor eléctrico. Lo más común es encontrar un estriado, Daniel. Sí, un estriado, así como lo que viene siendo nuestro caja de engranajes. Digo, aquí viene al revés. Pero bueno, normalmente ya imagínense, ya estoy armado y ensamblado. Entonces ya una vez ya el motor eléctrico, a ver si se puede así la primera. No hay que moverlo, ahí está. Ahí está ya. Va a poner en nuestro eje. Digo, como hemos platicado, bueno, no hemos platicado de ello, que es una de las labores que vamos a tener que cuidar a la hora de hacer un retrofit o de hacer una instalación en un motor eléctrico, es que nuestras fuerzas, tanto de la flecha como de la aplicación a la que vamos a tener este motor eléctrico, queden longitudinales, que no se cree un arco o una caída, tanto en lo que vamos a mover nuestra caja transmisora o nuestra flecha de salida y nuestro rotor, porque esto va a empezar a crear vibraciones. Y recuerden que en nuestros motores eléctricos tenemos rodamientos, tenemos valeros, y al momento que ejercemos una fuerza perpendicular hacia estos, podemos empezar a crear desgaste y vibraciones sobre todo, y pues con ello pues puede inclusive amarrarse lo que es el motor, o también tener que utilizar mayor potencia para poder moverlo, y por ende pues nos vamos a desgastar más rápido lo que es la cantidad de almacenaje que tenemos en nuestras baterías, Daniel. Sí nos ha pasado, por ejemplo, el momento que nosotros realizamos los acoples, pero nos llevó a tocar en un retrofit. Al momento que nosotros llegamos a realizar el acople entre, literalmente son 2 estriados, esa vez lo que teníamos, que lo que viene siendo el estriado de la flecha y el estriado de nuestro motor eléctrico. Al momento de hacer nuestro acople, pues ahora sí que quedó ahí no balanceado, y provocaba una vibración entre motor y transmisión. Sí, y digo, y esto pues nos va a hacer, vamos a tener pérdidas energéticas, y sobre todo pérdidas a la hora de que los materiales empiecen a desgastar. Digo, como vemos aquí el giro del motor, digo, la mayoría de los motores eléctricos, sobre todo asíncronos, van a tener grandes RPMs, mayores velocidades, y vamos a poder aprovechar esto, y por medio de nuestro engranaje poder tener una salida más lenta pero con mayor torque, para poder desplazar con una mayor carga. ¿Sí? Como vemos, tenemos un giro más rápido aquí de este lado, se va transformando, va pasando de este helicoidal hacia este otro, y vamos a tener nuestra salida hacia nuestras llantas, unas flechas homocinéticas,
para poder mover nuestro eje motriz o nuestro tren motriz, ya sea de tracción delantera, tracción trasera o podemos tener una tracción a 4. Sí. ¿Sí? La mayoría de los vehículos eléctricos o híbridos que vamos a encontrar van a ser de tracción delantera, pero también pueden haber de tracción trasera. Sí, o bueno, inclusive de tracción, aquí ya normalmente ya no, en los vehículos eléctricos lo que más, o bueno, lo que me ha tocado más es que utilizan tracción en las cuatro ruedas, ¿Sí? que se emitía, bueno, en el caso de Toyota era emitida, por ejemplo, la RAV4, me acuerdo muy bien que tenía dos motores eléctricos en la parte delantera, que es la MG1 y la MG2, y aparte el motor de gasolina, y la parte trasera traía un motor eléctrico también. También motor eléctrico, digo, a mí también me ha tocado ver, digo, en Porsche, el Porsche Taycan, tenemos un eje motriz delantero movido con un motor eléctrico. Tenemos una caja reductora que va conectada hacia nuestras ruedas en la parte en el eje delantero, mientras que en el eje trasero tenemos otro motor eléctrico con una transmisión de 2 cambios. Sí. Sí, entonces digo, aquí es donde ya viene lo difícil, digo, podemos tener 2, 3 motores, digo, hay una camioneta muy conocida, la que ahora compró General Motors, esta marca, la Hummer, que ahora puede tener hasta 3 o 4 líneas de motores en su interior, en su carrocería, para poder 3 o 4 tren motrices. Entonces, una cosa es aplicar los motores eléctricos sobre las ruedas y la otra es poderlos controlar. Sabemos que hemos hablado un poquito de los sistemas de alto voltaje o sistemas de control que tenemos en nuestros coches eléctricos o híbridos y hablamos de uno que se llama el inversor o la electrónica de potencia. Entonces, al tener 2 motores, vamos a tener 2 electrónicas de potencia, uno para regular la frecuencia en la que van a trabajar cada uno de estos ejes. Y para ello pues tiene que haber todo un cálculo, digo, a lo mejor un motor al inicio trabaja al 80%, el otro al 20%, pero para ello tenemos que hacer un cálculo para poder hacer una dinámica de conducción óptima. ¿Sí? Bueno, y ya regresándonos otra vez al tema de las conexiones, digo, al final de cuentas, digo, es todo un poquito de lo que hablamos, es referente a la electromovilidad. Y digo, podemos decir que tenemos en los motores eléctricos de estos 2 tipos de conexiones. Algunos vamos a poder vamos a poder acceder a una caja de conexiones, algunos otros no, ya vienen determinados por el fabricante. Y podemos tener en una conexión estrella, pues vamos a tener, como lo hemos dicho, un voltaje de línea, que este voltaje de línea va a ser mayor al voltaje de fase. ¿Sí? Digo, por ejemplo, aquí en nuestra presentación tenemos un ejemplo que nuestros voltajes de línea son de 380 voltios, pero nuestro voltaje de fase es de 220 voltios. ¿De dónde sacamos todo esto? O cómo podemos saber que es cierto. Sobre todo había un método de comprobación en las matemáticas donde tenías que comprobar tu ecuación o tenías que comprobar tu medición, el por qué le llamamos o por qué sacamos este valor. Y mientras que en las conexiones delta vamos a tener que el voltaje de línea y el voltaje de fase va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí hablando un poquito ya de los sistemas o de los voltajes de fase, digo que es para que entiendan un poquito el funcionamiento del motor eléctrico. Si tenemos vamos acá un poquito el pizarrón, Dani. Sí. Si tenemos un voltaje de fase en nuestra conexión estrella que tenemos aquí, tenemos una conexión estrella, digo aquí se ve muy característica, disculpen el dibujito. Tenemos una bobina aquí en esta parte, otra bobina en esta parte, y el inicio y el final están conectadas en un punto neutro, que le vamos a llamar neutro, un punto fijo que le vamos a llamar neutro, y este voltaje de fase va a ser de 220 voltios. Ahora, para sacar el voltaje de línea, Daniel, hay que hacer una ecuación. Okay. El voltaje de línea va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase, que son 220 voltios. A ver, Daniel, ¿me puedes apoyar a hacer esta operación? Sí, permíteme tantito, deja. Ahí en su casita igual hagan la comprobación. Aquí está. Es la raíz cuadrada de 3 por 220. A mí me da 381.05. Exacto. Vamos a tener aproximadamente 381 voltios en nuestros voltajes de línea.
Digo, aquí a manera del ejemplo, pues lo redondeamos a 380 voltios porque pues sabemos que, digo, aquí es un voltio, ¿verdad? De diferencia, no es mucho. Entonces, como vemos, comprobamos que nuestro voltaje de fase, que es el que vamos a encontrar en nuestras tablillas de conexiones a la hora que podamos acceder a una caja de conexiones de un motor eléctrico, vamos a tener 200 voltios, pero realmente si nosotros medimos el voltaje de línea que le vamos a aplicar, va a ser de 380 voltios. Entonces, no les estamos echando mentiras. Mientras que el voltaje de fase y el voltaje de línea va a ser el mismo en la conexión delta, tanto el voltaje que vaya a entrar aquí a cada una de las bobinas va a ser de 380 voltios. ¿Sí? Ok. Ahora sí, volvemos a pasar al escritorio. Al máster. Entonces, como vimos, amigos, que nos están viendo ahí en casita o donde nos estén viendo en sus trabajos o en el camión, Sí, los que van también. rumbo al trabajo, digo, podemos comprobar que realmente, digo, es algo que estamos diciendo, 220 voltios de corriente de voltaje de fase y tenemos un voltaje de línea de 380 voltios, Daniel. Y se podría decir que se multiplica por 3 porque 3 son las fases. Sí, exacto. Bueno, es que por eso está la raíz cuadrada de 3. Sí. Mientras que en la corriente, digo, aquí va a depender un poquito del consumo que tengamos en nuestro motor eléctrico. Podemos alcanzar picos de corriente, digo, de 16, 18 amperes o inclusive para motores un poquito más performance, podemos inclusive tener hasta 100 amperes de pico de amperaje. Y entonces en la conexión delta va a pasar algo similar con el amperaje a lo que sucede con el voltaje en una conexión estrella, Daniel. Vamos a tener que utilizar también, si tenemos un voltaje, el amperaje de fase, que por ejemplo es de 16 amperes, Sí. ¿sí? Y lo multiplicamos por 3 y luego a eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuánto tenemos, Daniel? Es Raíz cuadrada de de 16 3 por 16. 12. 12, entonces tenemos 12 amperes en cada una de las fases, mientras que el amperaje total de nuestro motor va a ser de 16. No, espérame. Es raíz Ah, cuadrada sí, raíz de cuadrada, 3 ajá, sí, por por 16. 16. Ah, es 27, 27.71. ok, tenemos 27 punto y cachito, casi 28 amperes en nuestro amperaje de fase, en la conexión delta. Y esta conexión, vamos a apuntar aquí la formulita, digo, como que en la presentación la van a estar viendo, lo que viene siendo amperaje de línea. Bueno, la representación técnica es una IVA porque es intensidad de línea, es igual a raíz de 3 por la intensidad de fase. Y si nuestra intensidad de fase, digo, por decir un número, es de 16 amperes, esto lo multiplicamos por el 3 y le sacamos la raíz cuadrada y aproximadamente van a ser 27 punto y cachito. Entonces nuestro amperaje de línea va a ser 27, mientras que nuestro amperaje de fase va a ser 16. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí otros términos. Bueno, ahora bueno, en las conexiones de nuestros motores, a la hora que podamos acceder a una caja de conexiones de motor, vamos a ver que en una conexión estrella vamos a tener un sistema de 3 fases con 4 cables. ¿Por qué 4 cables, Daniel? Porque le agregamos el neutro. Y también puede haber un sistema de fases donde nada más podemos tener 3 fases y 3 cables de conexión. Mientras que un derivado de un sistema delta o triángulo, vamos a tener solamente 3 fases con 3 conexiones. No vamos a tener 4 conexiones como en el de formación estrella. ¿Sí? Diferencias entre cada una de las conexiones, Daniel. En una conexión de estrella vamos a tener una cantidad de aislamiento más baja, y nos va a proporcionar menos torque. ¿Por qué? Porque el voltaje de fase nos va a definir el torque de nuestro motor. Si tenemos un voltaje de fase menor en el voltaje de línea, pues obviamente que nuestro campo magnético va a ser un poquito menor y vamos a tener menos torque en nuestro motor eléctrico. Mientras que en nuestros motores con conexión delta, conexión triángulo, vamos a tener una cantidad de aislamiento más elevada porque vamos a manejar amperajes un poquito más altos en cada una de las líneas y vamos a tener más torque porque nuestro voltaje de fase va a ser el igual que lo que le está entrando a alimentación. Si vamos a tener un voltaje, por ejemplo, si estamos alimentándolo con 380 voltios, nuestro voltaje de fase o cada una de las bobinas se va a alimentar con 380 voltios y por ende vamos a tener mayor torque. Mientras que en el de estrella,
tenemos un voltaje de línea, que es el voltaje de entrada de 380 voltios, pero el consumo de cada una de las bobinas que le va a llegar van a ser 220 voltios. Que ahí es porque nuestras bobinas pues generan resistencia, y esta resistencia pues ya sabemos que es el flujo de electrones y todo esto, el diferencial de potencial, que después en otros videos vamos a empezar a explicar. Nos vamos a adentrar un poquito más a los cálculos de resistencia que generan cada uno de los componentes que tenemos en los vehículos. Y porque nada más, comúnmente conectemos los resistores o las resistencias electrónicas, que son unas así de chiquitas que parecen como hormiguitas, que conocemos que estas son las únicas que se ponen, ¿no? Claro que no, también los cables, la dimensión que pueda tener nuestro cable nos va a afectar en la resistencia final que podamos tener. Los actuadores, los dispositivos de carga, todo tiene resistencia. Si no, un foco se nos quemaría si no tuviera resistencia. O un motor eléctrico, si no tuviera resistencia, sus bobinas se nos quemaría porque estaríamos haciendo un cortocircuito. ¿Vale, Daniel? Sí. Es más común en las conexiones delta, es más común, es más utilizada en las transferencias de potencia, y esto lo vemos mucho en las torres de control de energía de comisión, de los que nos cobran la luz. Vemos ahí un poquito más utilizado, mientras que las conexiones delta las utilizamos más en la distribución de potencias, pero en industrias, ya ahí en las salidas del transformador y todo esto, pero ya de esa manera más industrial, tú, Daniel. Ok. Sí. Ya hemos hablado un poquito de motores eléctricos, de cómo se comportan, cómo transmitimos la energía del motor eléctrico, la energía mecánica, hablando no eléctrica, la energía mecánica que se genera en nuestro rotor hacia nuestras ruedas, cómo la aprovechamos a través de una caja reductora, una transmisión, y por ende pues salen unas flechas homocinéticas, unas flechas que están conectadas a nuestros rodamientos, en nuestros neumáticos, y pueden hacer lo que es la generación del movimiento. Pero ¿cómo controlamos un motor de corriente alterna, Daniel? Por medio de nuestro encoder. Sí, el encoder nos va a dar la posición de nuestra bobina, pero para poder controlar el giro de nuestro motor de corriente alterna trifásico vamos a tener que regular la frecuencia. Bueno, y la frecuencia va a tener que ser deferida a la velocidad en la que se mueve nuestro motor eléctrico. Y para eso utilizamos unos tipos de sensores que se llaman encoders, que son algo así, son circulares. Y estos van a ir en la parte final de nuestro motor eléctrico para sensar lo que viene siendo el giro o la posición de nuestra bobina. En la parte de atrás. Mira, si quieres aquel. En la parte de aquí atrás los vamos a encontrar. Hay distintos tipos de encoders. El principio de todos estos encoders nació cuando empezaron los sistemas de full injection en los coches, donde teníamos un distribuidor en la parte de arriba de nuestras culatas o de nuestras cabezas, que sensaban la posición en la que se encontraban cada uno de los cilindros para poder ejercer la chispa en nuestro interior y pues poder tener la combustión de nuestros motores de combustión interna. Aquí en la electrónica o en los motores eléctricos ya los utilizamos para saber en qué posición está, para saber también qué bobina tenemos que energizar positivamente o negativamente, y esto se va a encargar la electrónica potencia o el inversor. Y a su vez también el inversor va a poder definir en qué frecuencia vamos a trabajar, porque no es la misma frecuencia que vamos a tener al arranque que cuando estemos girando nuestro motor, porque vamos a poder tener lo que es el frenado regenerativo, vamos a soltar nuestro acelerador, que es un tema que vamos a hablar un poquito después, para saber en qué frecuencia ahora tengo que aplicar la energía para poder mantener ese ritmo. ¿Sí? La mayoría de los encoders tienen una lámina, una laminita graduada, una laminita con imanes. La mayoría de los que vamos a encontrar son inductivos. Van a tener aquí un sensor de tipo Hall, donde va a ir captando estos magnetismos y los va a transmitir impulsos hacia lo que viene siendo una unidad de mando, que es la unidad de mando de electrónica potencia o el inversor, para que transforme este voltaje o estos picos o estas señales, la transforme de una manera digital y la pueda entender el componente como tal, a qué frecuencia puedo trabajar. ¿Sí? La mayoría de ellos van a tener un conector de 4 pines que va a ser alimentación, que va a ser positivo y negativo, un voltaje de referencia para saber cuándo no está trabajando, y un voltaje de sensor, o que va a ir variando dependiendo del giro o la velocidad que tenga nuestro rotor. ¿Sí? ¿Cómo empezó todo esto de los encoders? Como les decía, a la hora de que empezó todo el sistema del fuel injection, que ya es deficiente, ya de formas más
eficientes de movernos, que son los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos. Tenemos lo que vienen siendo los encoders y los primeros encoders, Daniel, empezaron es como si tuviéramos una lámina agujerada con hoyitos, con hoyuelos. De hecho, ahí en la presentación van a ver ahí un disco decodificado. Sí. Y a través de él va a pasar un LED, una lucecita, y la va a leer un fotodiodo. Y este fotodiodo va a empezar a recibir la lucecita que genera este LED a manera de pulsos. Y van a ser pulsos más largos o pulsos más chicos. Y así es como va a entender cuándo inicia o cuándo termina lo que es el disco decodificado, para saber en qué posición está este disco o la señal que podamos tener. La mayoría de los dispositivos van a tener un movimiento lineal, pero sus frecuencias van a ser graficadas, si las viéramos, Daniel, van a ser así como angulares, van a ser como senoidales. Vamos a tener picos superiores donde vamos a tener una aplicación del LED, una aplicación de la señal, y luego picos negativos donde donde no vamos a tener una señal, una frecuencia como tal. Pero esto si lo hubiéramos graficado gracias con un osciloscopio. A manera que ha avanzado todo esto, pues ya tenemos, bueno, aquí de hecho en la presentación estamos viendo ahí el tipo de señal que se pudiera generar a través de un encoder, como lo que les decía Daniel, de los primeritos que hubieron, que eran a través de un fotodiodo, de una fotoresistencia, para poder crear estas señales. Y esto todo empezó a través de la electrónica que se empezó a crear con la tecnología del full injection en los motores de combustión, y ahora pues ya lo podemos aplicar en vehículos eléctricos, todo este tipo de tecnologías. Tenemos dos tipos de encoders, uno que es giratorio, que lo vamos a encontrar en los motores eléctricos, y otros en los lineales. Los lineales, digo, si han visto los verniers que son digitales, que a la hora que nosotros movemos lo que es el vernier, vamos a ir viendo que cambia el numerito. Bueno, es que porque en nuestro vernier vamos a tener un sensor tipo Hall, que va a ir viendo linealmente el movimiento de este sensor, y vamos a ir teniendo un cambio en nuestro display para poder tener ahí la medición correcta y ya no estar batallando ahí si coincide la rayita o no, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de encoders. Digo, tenemos el óptico, que fue como empezó todo esto, magnéticos, inductivos, que son los más utilizados en los vehículos eléctricos o en los vehículos de combustión, y los capacitivos. Bueno, chicos, espero les haya gustado esta sesión. Aquí terminamos un poco de lo mucho que se puede hablar de motores eléctricos, y nos vemos en la próxima. Sí, digo, ya ahora sí, esperamos que les haya gustado la parte 2 de los motores eléctricos, y pues bueno, ahí estaremos subiendo más contenido. Síganos en nuestro canal, no se crean. Nos den like. Ahí sigan viendo más de nuestro contenido y pues van a ver. Suscríbanse en la parte de abajo. Ahí videitos acá, motor eléctrico arriba. Y pues bueno, ya sería todo, y pues que tengan buen día, buena tarde o buena noche, donde quiera que nos estén viendo. Y saludos.